Bienvenidos a este foro virtual donde llevaremos el tema No me rindo, terminar mi tesis durante el COVID-19. Estos son 5 consejos precisos que quiero darte para que tengas el éxito en cualquier investigación que vayas a desarrollar. Para el día de hoy, el primer consejo es partir y hacer una buena problematización. La problematización es en realidad partir de un problema para hacer una investigación, y esta problematización puede ser formulada en términos de una pregunta que será respondida o puede ser señalada mediante un enunciado. Lo importante es que la problematización se realice sobre un problema real, evidente, objetivo, que ya existe en la realidad. No puedes plantearte una problematización sobre algo futuro, sobre algo que va a venir más adelante y del cual obviamente se desconoce su estructura. Entonces todo problema parte de algo que ya existe en la realidad y que reúne las características de un problema. Para mí, un buen problema de investigación sería aquel que nacería de la pregunta ¿cuál es el origen del COVID-19? Evidentemente algunas personas van a decir, pues el origen del COVID es muy sencillo, ya que se remonta a finales del año 2019, cuando en China surgió este coronavirus COVID-19 SARS-CoV-2 y que todo el mundo lo conoce en la actualidad porque es una pandemia. Sin embargo, mi pregunta de investigación es ¿cuál es el origen real del COVID-19? Entonces, por un lado, tendríamos aquellas explicaciones que nos dicen que es una zoonosis. ¿Qué significa esto? Que es una transmisión que se ha hecho de un animal portador de este virus a un ser humano. Algo que es medio difícil de entender, de comprender, pero que hay otras enfermedades como el MERS, el SARS, que serían los antecedentes y que nos permiten hablar de que evidentemente este coronavirus, este virus, podría haber sido transmitido en el mercado de animales frescos de Hunan, en China, a través de que una persona hubiese tenido contacto o hubiese consumido una sopa de pangolín o un producto derivado de procesar a un murciélago y se hubiera dado la zoonosis, la transmisión del COVID-19 de un animal a una persona. Sin embargo, aquí hay un gran debate y una discusión. Existen también otras explicaciones que señalan que la zoonosis no es el origen del COVID-19 y que el COVID-19 hubiese sido elaborado, manipulado a través de instrumentos de manipulación genética en un laboratorio de 4º nivel de seguridad. Entonces, la manipulación genética significaría que el COVID-19 ha sido elaborado en laboratorio o ha sido construido o ha sido tratado, ha sido manipulado en un laboratorio que se hubiera producido por manipulación genética y que de ahí se hubiera diseminado, ya sea a través de una fuga del laboratorio, que es algo difícil, pero hay antecedentes también, o finalmente hubiera sido diseminado como objetivo de una guerra biológica, de una guerra económica, etcétera, etcétera. Resulta que la transgénesis, es decir, la manipulación genética, los famosos transgénicos, se los hace a partir de introducir características genéticas de un organismo a otro a través de la manipulación de bacterias o de virus. Es decir, la posibilidad que el origen del COVID sea artificial, sea manipulada, está abierta. Entonces, fíjense cómo, en este caso, tu investigación a partir de una pregunta te abre a un mundo, a un debate gigantesco en torno a todos estos temas. Segundo consejo. De manera previa, para poder hacer tu investigación, tienes que tener un buen registro de autores y de teorías. ¿Por qué digo de manera previa? Porque cuando tú vas a hacer una investigación, si bien partes del problema, tienes que tener un bagaje teórico, tienes que tener un enfoque teórico, aportes teóricos de autores, de teorías, visiones, etcétera, que te permitan sostener tu investigación. En este caso, no podríamos introducirnos a una investigación sobre, por ejemplo, el
origen del COVID-19 si no tuviéramos un registro meticuloso de teorías y de autores que nos permitan orientarnos en esta investigación. Que deberíamos tener una recopilación teórica y de autores en cuanto a teorías generales y teorías específicas. Por ejemplo, si vamos a afirmar que el origen del COVID es la zoonosis, entonces tendríamos que tener todos aquellos apoyos teóricos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud y de todo un grupo de científicos que hacen la voz oficial de esta pandemia, que señalan que la zoonosis es la única causa y que el tema está cerrado. En ese sentido, tienes que tener la recopilación teórica fundamentada de esta visión. Pero por el otro lado, también podrías tener tanto las teorías generales como aquellas específicas de aquellos autores que no son los oficiales, que son los intelectuales orgánicos que les llamamos, aquellos autores críticos que rompen con estas definiciones oficiales y que obviamente también a veces sufren la condena, el ostracismo o el prejuicio de los medios de comunicación de los países que señalan que estas teorías no tienen base ni sustento. Sin embargo, tú al hacer la recopilación teórica te vas a dar cuenta que los argumentos que exponen son ciertos, tienen base, se fundamentan en algo o no se fundamentan en nada. Este es el segundo consejo. Vayamos al tercer consejo. Dependiendo del tipo de tu investigación, del tipo de tu problema, se va a abrir el mundo de saber si tu investigación va a ser definida como una tesis, ya sea de grado, de posgrado o doctoral, en función de que generes nuevo conocimiento para tu ciencia, para tu carrera. Es decir, cuando tu investigación va a generar un nuevo conocimiento, tú como investigador vas a aportar con nuevos datos, nuevos análisis e incluso puedas construir nuevas teorías, todo eso va a estar definido como una investigación que va a estar dentro de los cánones de una investigación que aporta conocimiento, donde tú trabajas con una o varias hipótesis y en tu investigación vas a ir a demostrar estas hipótesis. Pero ¿qué pasa si el propósito de tu investigación no fuese generar nuevos conocimientos, sino dar solución a un problema? Si vamos nuevamente a nuestra primera lámina de los consejos, al problema, podríamos plantearnos que nuestra pregunta podría ser ¿cuál es el origen del coronavirus? Y proponer una vacuna o proponer determinados protocolos para el tratamiento de los enfermos o proponer protocolos de mayor bioseguridad, por ejemplo, a los laboratorios, o generar protocolos de atención o de investigación a las personas que están enfermas para ver si estas personas, por ejemplo, no están contagiando a los animales. Porque dentro de la concepción de la zoonosis, no es que tú un virus, una bacteria, puedes contagiarte de un animal a un ser humano, sino que también el ser humano podría contagiar a un animal. Entonces puedes hacer una investigación de tipo propositiva para dar soluciones. Ahora bien, existe otro tipo de investigaciones que es el trabajo dirigido, que es una modalidad donde se combinan las dos anteriores. El trabajo dirigido, en una primera parte haces un diagnóstico, generas nuevo conocimiento a partir de ese diagnóstico y en una segunda fase de tu trabajo dirigido tú elaboras un prototipo o implementas una propuesta de intervención que conjugaría tanto lo que es la tesis como el proyecto de grado. Entonces, el tercer consejo que te doy es que tú puedas identificar en tu investigación qué es lo que estás haciendo. Vas a generar nuevo conocimiento, vas a dar una solución a un problema específico o vas a trabajar en las dos líneas y vas a generar un proceso de solución de un problema, pero haciendo una investigación a detalle. En este caso, el cuarto consejo que te doy es que siempre elabores una matriz de consistencia. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar tengas este cuadrito que te estoy ofreciendo, que lo puedes tener de manera interna o puedes introducirlo ya en tu trabajo escrito en la metodología, donde tú en primer lugar anotes
el problema de tu investigación, pueden ser los problemas también secundarios, tu objetivo general y los objetivos específicos. En la tercera columna tú puedas explicar tu hipótesis, en la otra tus variables y finalmente la metodología que estás utilizando. Esta matriz de consistencia es muy importante porque te ayuda a corregir tu trabajo, a ajustar tu trabajo y que puedas ver en un cuadro de resumen, por eso se llama matriz, los elementos fundamentales de tu investigación, de manera que tengas la certeza de que tu hipótesis está en armonía con tus objetivos, que el problema responde a la metodología y que las variables o son parte de la hipótesis, pero también son parte del problema y también se encuentran siendo objeto de investigación a través de los objetivos específicos. Y este es el cuarto consejo. Pasemos al quinto consejo. Las citas bibliográficas deben realizarse desde el principio. Es decir, no puedes hacer una investigación, estar al medio o terminando tu investigación y darte cuenta que las citas bibliográficas no están alineadas con algún procedimiento previo, que es el que te exige tu centro de investigación, el estilo Vancouver, las normas APA, etcétera, etcétera. Todas, hay una variedad de estilos de citas bibliográficas. Es que tú realices tu investigación y no hayas hecho un trabajo meticuloso desde el principio con las citas y referencias bibliográficas. Este es un gravísimo error y por eso te aconsejo que desde el arranque, desde la primera línea que tú escribas, donde citas a un texto, a un autor, utilices de manera adecuada las citas bibliográficas de referencia y esto te permita terminar tu trabajo y no tengas el dolor de cabeza de tener que revisar qué ha pasado con tus citas bibliográficas o tener las correcciones del tutor, las correcciones de los tribunales o de los tribunales ciegos en caso de que se trate de artículos científicos. En el foro abierto me hacen una pregunta de que explique un poquito más detalladamente qué es un cuadro de operacionalización de variables. Cuando tú haces una investigación, en la parte del perfil, ya no tanto en la parte de la tesis, tienes que presentar al tutor y a los tribunales, a la universidad o al centro de investigación, tu cuadro de operacionalización de variables que permite verificar si la forma como estás articulando tus variables y las vas a medir es la correcta. Entonces es un cuadro donde tú en una primera columna colocas tus variables, la independiente, la dependiente, si es que llevas hipótesis. Caso contrario, las variables que son los ejes centrales de tu investigación. En una columna paralela tú colocas la definición conceptual a través de un párrafo, un autor o máximo dos autores. Posteriormente tú indicas las categorías que forman parte de estas variables. En la siguiente columna tú colocas los indicadores que hacen esas categorías. En la siguiente columna tú colocas cómo piensas medir cada uno de esos indicadores. Seguramente lo harás a través de métodos cuantitativos o cualitativos. En todo caso, cada uno de estos indicadores tienes que explicar cómo piensas medirlo. Será a través de un cuestionario, será a través de una encuesta, será a través de una entrevista, será a través de un registro estadístico, será a través de un registro fotográfico y finalmente, adicionalmente, puedes abrir otra columna donde tú indiques el instrumento que vas a utilizar para hacer esa medición. El cuadro de operacionalización de variables es un poco moroso, es molesto incluso hacerlo, pero te brinda la garantía de que tu investigación está claramente definida en cuanto a sus variables y en la forma en cómo las vas a medir. Y eso es lo importante. Con eso estaríamos terminando este foro virtual. Se han hecho preguntas sobre la operacionalización de variables. Les agradezco por su participación y cualquier duda, comentario o consulta pueden hacerlo ahí al teléfono que adjuntamos de WhatsApp. Muchas gracias por su atención.